no seguimos, no queremos, perdón, que no queremos seguir siendo los asistentes del empobrecimiento, sí, yo sigo siendo rebelde y vamos a seguir siendo rebeldes, porque cuando yo escuchaba esto de el empobrecimiento, es verdad, en un video lo dije, no somos los negritos cabezas que vivimos allá en el barrio Sol y Verde de José Cepaz, somos un diamante en bruto, y somos un diamante en bruto. El tema es dar con las personas adecuadas en el momento justo y preciso. Así como lo vimos, y hoy estamos cumpliendo 10 años de la red de las 1000 cuadras culturales, con la consigna que si la calle nos ganó los pibes, nosotros salimos a ganar la calle. Y este año es por la libertad sin violencia, sin violencia, porque hemos visto muchísimas violencias que han quedado como, como condicionadas al no poder expresarlas. Una, esta violencia económica. La transgresión de mi hijo me dijo en los 2001, no mamá, yo no soy ya ciruja como vos, porque yo cirugiaba. Entonces mi hijo me dijo, no, yo soy cartonero. Había cambiado el concepto de él. Y hoy creo que el concepto nuestro es apostar a estos encuentros donde el vecino sepa el valor que tiene su vida, su tiempo y su generación venidera. Porque no le damos nada, no recibimos nada, recibimos quejas, seguimos dando quejas. Y bueno, gracias y esperemos Gracias. que continúe. Gracias, Beatriz, por tus palabras. Leo, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Bueno. Damián, Noé, nuestros amigos, amigas? Quería hacer una consulta respecto al tema que se mencionó hace un rato de cooperativas y la participación en la gestión y las ganancias de las empresas. Dado que nosotros desde el Partido Humanista siempre defendemos la ley de propiedad participada de los trabajadores, y Damián decía que se está hablando del cooperativismo, ¿no es cierto? Entonces me gustaría conversar sobre ese punto, como si fuese algo idéntico el cooperativismo a la ley de la propiedad participada. Lo que no lo, bueno, no en lo entiendo realidad, así. en realidad no es así. Medio... Leo, a ver. no es que, o sea, sí, es más, en la Constitución del 55 Perón estaba proponiendo eso, aunque no lo crean. Digamos, una constitución que la dieron de baja, la bajaron, y los peronistas avanzaron en ese tema. Yo creía que era una idea nuestra pura, 100%, y que éramos re innovadores, pero me encontré con que no, que había una constitución, digamos, lo habían metido ahí, y está hablando de la participación sobre la ganancia de los trabajadores. Justamente, no es lo mismo, no es una cooperativa. Yo estoy diciendo que existen cooperativas que ya, digamos, que es otra forma jurídica que garantiza eso. O sea, entonces, a eso me refería. ¿Me seguís? Digamos. Esto es como decir Yunus, ¿no? Mohammad Yunus, es el economista bangladesh que desarrolla lo que es Banco Grameen, los microcréditos, y de la cual se exporta la idea en toda Latinoamérica, y nacen, por ejemplo, acá en Argentina, la CONAMI, después de que muchos movimientos sociales aplican microcréditos. Esa idea de pequeño empresario, digamos, pequeño emprendedor, pequeño empresario, es un insumo, pero ¿qué pasa? Potencia a la persona y genera una posibilidad de desarrollar un emprendimiento. Pero si vos al empresario, al emprendedor lo volvés empresario, quiere armar una empresa, una pyme, digamos, y una empresa que explota a otros, digamos, sigue la misma lógica. No está pensando en generar una red de emprendedores, que ahí ya sería la mirada de la economía social y solidaria. Entonces, varios emprendedores o varias pymes en red son un sujeto colectivo y que disputan al Estado y a la política y a las leyes. Entonces ahí generan cambios sistémicos. Entonces, volviendo como al punto, porque medio que me fui, pero en la idea, o sea, también hay que salirse, por lo menos la propuesta que yo traigo a compartirles, hay que salirse de la idea solo de cooperativa como única forma de la economía social. Una asociación civil, un movimiento social, un frente de acción, un frente vecinal, un partido político, no sé si ya lo dije, un grupo de artesanos, cualquier colectivo que
se autogestione y que busque la forma de mejorar lo que hacen y crecer, organizándose, es una organización de la economía popular, social y solidaria. Y humanista, si le ponemos el agregado que tenemos nosotros, que en un próximo encuentro, en una próxima charla, haré otra cosa que tiene que ver con qué aportamos los humanistas a la economía popular, social y solidaria, que es el cambio mental, que es el trabajo personal, que eso no está, digamos, está la creencia en que solo con la educación ya se transforma la mente de las personas, pero nosotros tenemos un montón de herramientas y damos por hecho, y en mi experiencia personal y de vida, garantizo que el trabajo personal es la herramienta revolucionaria que genera sujetos y actores que después pueden generar procesos a otra escala, ¿no? Me siguen, ¿no? Digamos, esa parte, el humanismo lo que tiene para aportar al amplio espectro de la economía popular, social y solidaria es el trabajo personal, que no existe en otras corrientes. Existen cosas similares, parecidas, pero por un poquito más flojitas. Y lo ven desde el punto de vista del adoctrinamiento o del conocimiento. Pero el conocimiento solo no te transforma. La concienciación, o sea, la concientización, el conocer, como dice el negro, conocer algo y hacer algo con eso que conocemos, ¿no? La concienciación. No sé si llegué a responder, y si me desvié mucho, Leo, pero tengo mucha ganas de compartir y me quedé con un montón de cosas para compartir, pero ¿hacía alguna otra pregunta o decime si pude compartir lo que necesitabas? Un ejemplo concreto para que me ayudes a aclarar mi concepto. Por ejemplo, una cooperativa, no sé, ponete un panaderos, un grupo de gente se reúnen, son todos panaderos, tienen una panadería y arman una cooperativa, ¿cierto? Esa es una vía de cooperativismo. Y otra sería, entiendo yo, una ley de propiedad participada, donde digamos, un empleador adopta esa figura de participación de la gestión de los trabajadores. Digamos, para mí son dos cosas parecidas pero no idénticas. No, son cosas distintas, digamos, son cosas distintas, pero yo te digo, lo que yo digo es que, o sea, traté de comparártelo con Yunus, porque Yunus no cambia el sistema mundo, no cambia el sistema. Yunus, al armar emprendedores y generar pequeños empresarios, no cambia la realidad, porque el emprendedor quiere ser empresario, y para ser empresario tiene que explotar a otros, porque es la forma que funciona el capital. Ahora, si vos haces una asociación civil, la asociación civil tiene otros valores, otros principios, otras lógicas. Si arma una cooperativa, el poder está repartido y por más que sea de trabajo y todos quieran ganar dinero, al decidir colectivamente, reparten el poder y no hay ganancia, hay excedentes que se redistribuyen. Me seguís, ¿no? Un movimiento social tiene un montón de luchas, un montón de cuestiones que quieren avanzar. Vayamos a los movimientos indigenistas, las cimarronas de Colombia, hay un montón de movimientos sociales que existen hoy, como el nuestro, el movimiento humanista es un movimiento social también, es un movimiento global. Bueno, digamos, nosotros también tenemos que empezar a pensarnos cómo vamos a disputar estas ideas de lo económico que siempre lo vamos a resolver de lo individual, con una empresa, con una pyme, siendo emprendedor, siendo solo docente y agarrando el Estado como una herramienta. Y está muy bien, o sea, no voy a cuestionar a nadie, o sea, cada uno va a hacer lo que quiera, ¿no? Y está muy bien, porque hay que resolver la materialidad del mundo y todos vivimos este mundo material también. Pero el punto es que me parece que existen ya experiencias como por ejemplo las Mariápolis, como los kibbutz, como Bandana Shiva en la India, donde desarrollan pequeñas aldeas donde generan otro sistema de vida adaptado a sus valores, sus principios, sus creencias. Y ahí le paso la palabra a Rubén y a Maite, o Noelia, pasaba la palabra que seguí la línea de quienes estaban levantando antes. Sí, creo que era en esa línea, Rubén y Maite. Hola, buenas tardes, un gusto a todos, saludo a todos de Jujuy, Argentina. A Damián, bueno, comparto plenamente, quería ir un poco hacia el cómo, digamos, del planteo que decís, que lo comparto plenamente. Yo soy secretario de Economía Popular, creamos esta secretaría en el Ministerio de la Producción en Jujuy, y nosotros nos movemos con una función donde cómo traducimos en bajada a tierra eso, cómo lográs que la gente, más allá del discurso ético, más allá de los valores, se transformen, se ejecuten, como vos decís, todos los días, de las pequeñas cosas, vayamos trabajando en esos valores que queremos llevar adelante, que vos estás muy bien explicando. Entonces nosotros decimos que un territorio es sustentable en función de 3 variables, y trabajamos ponemos todos los recursos en esas 3 variables. Primera variable
el valor del trabajo de la gente. ¿Cómo hacemos para que aumente el valor del trabajo de la gente? Que desde el punto de vista del conocimiento, de la organización, de todos los aspectos que se te ocurran, tratamos de mejorarle el ingreso y el valor del trabajo de la gente. Segundo punto es la trama socioeconómica. Forman parte de alguna trama y premiemos cómo se forman tramas, premiamos. Nosotros tenemos subsidios para dar, pero no los damos individualmente. Para dar individualmente damos crédito. Para subsidio, los subsidios son todos proyectos colectivos. Todos son proyectos colectivos. Es decir, tenemos primero termino la idea. La tercera variable, el cuidado del ambiente. Solo trabajamos esas 3 variables nosotros. Entonces, nosotros decimos que esas 3 variables es como un producto. Cualquiera de esas variables que tienda a 0, se hace inestable el territorio y no tiene sentido uno quedarse a vivir en el lugar. Entonces, lo que tiene que trabajar es para maximizarla. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar el trabajo de la gente? Tenemos lo que se llama proceso formativo. Lo acompañamos 1 año, 2 años, lo que sea necesario, pero en forma grupal, con educación popular, con planificación situacional de Carlos Mato. Ese es el modelo. Estoy haciéndolo súper resumido porque es largo el tema. He escrito un libro con la experiencia de estos últimos 5 años, digamos así. Ya te lo mangueo y de ya déjame tu correo porque tenemos que tener otra juntada. Ahí te lo puse al correo, así que ruben.daza@hotmail.com. Entonces, esas 3 variables trabajamos nosotros para que se concreten. Entonces, muchachos, estamos en un proceso formativo, productores apícolas, ¿qué van a hacer? Tengo para ustedes 200.000 pesos. No es para que se lo repartan, sino tienen que hacer algo colectivo. Bueno, listo, vamos a comprar madera. Nosotros también vamos a poner algo más y vamos a comprar juntos un equipo de madera para hacernos cajones, para que salga más barato. Y empieza un ejemplo de hacer las cosas juntos, ¿me entendés? Después ya no me necesitan. Hacen compra de cera en conjunto, hacen compra en frasco en conjunto. Es decir, como que lo obligamos. Sí, el fondo, en ahí, este caso, es la zanahoria que ayuda a llevar Rubén, adelante. hace la pregunta, porque es como que Bueno, me viene a la mente un montón de experiencias con las que hemos decir, charlado, pero no, ¿cómo básicamente es haces decir, para que eso se vuelva sustentable? ¿Cómo haces para introyectar los valores? claro, ¿O cómo haces para que se vuelva eh, sustentable? eh, tratamos, por eso es lo que te decía, más que una pregunta, era compartir Una esto, afirmación, una lo que autoafirmación de vos estás diciendo, nosotros lo hacemos con este método. perfecto. Mira, yo adhiero 100%, creo que ese es el camino. Ahora, el punto flojo que suele tenerse en las construcciones como la que contás, es el tema de las asimetrías y el poder de los movimientos del movimiento y de la política, ¿no? O sea, cómo la gente, el mismo colectivo, desarrolla su identidad colectiva y cómo procesa la idea política de la política y la política partidaria. Porque ahí es la trampa del sistema. El sistema tiene una forma de captar a los emergentes más revolucionarios convirtiéndolo en funcionarios públicos. Me ha pasado a mí, le ha pasado a todo el mundo, digamos, y nadie se sienta mal si hemos pecado, porque todos somos parte de algún modo. Pero, ¿por qué? Porque en realidad, digamos, muchas veces estos proyectos, así como puede pasar en una fundación, puede pasar en cualquier proceso que hay un ente, digamos, Estado, fundación, llamale carismático, o sea, que baja el recurso, porque la gente pone el poder y la fe en el recurso económico o en el poder político. Entonces la gente, digamos, la fe no la pone en sí mismo, ni en su propia capacidad de transformación del mundo, ni en su colectivo. Eso es lo más difícil de trabajar, la identidad, las comunicaciones internas, la igualdad en el sentido de un proceso que todos crezcamos, porque el otro tema es que el funcionario público gana el triple que un emprendedor, digamos, o 4 veces, y tiene una estabilidad en el tiempo de 2 años o 4 años, y no son tontos, la gente no es tonta, y se la subestima a veces con eso, o no se dan cuenta, o no nos damos cuenta, que tienen necesidades tangibles y no solo intangibles, y ahí sirve mucho escuchar a Linera, cuando habla de los momentos revolucionarios, para O pensar que sentido común.
¿Cómo? El sentido común que dice El sentido Linera. común. Pero por Espera, eso déjame cerrar la idea, pero Sí, para compartir, y no por porque me cuestionarte a la vos ni a dejó nadie, sino picando, me la compartir. dejó picando ahí. No, después me lo retrucás, pero no es por vos, Dale. sino que nos pasa a todos, ¿sí? Digamos, porque todos estamos dentro de la misma maquinaria del sistema y nos pasa a todos. A mí me está contando horrores despertar un observatorio en la universidad que se ponga a activar acciones. Y sí, ¿por qué? Una vez que te dieron el poder, vos ya no sos Damián el que venía y tomaba mate sentado y hacíamos cosas y no. No, a vos ya te dieron el poder, ahora cagate, digamos, trabajá vos solo. Digamos, la lógica que tienen las personas cuando alguien asume el poder de gestión de un proceso es desligarse de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque está mal trabajada la comunicación, porque no estamos viendo los intangibles del otro y la tangibilidad del otro. Un error que solemos cometer los humanistas, y esto lo pongo así, me hago cargo, después mátenme por las redes, donde quieran, es que vemos mucho los intangibles y poco lo tangible. Digamos, somos profesionales en ver lo intangible, pero poco lo tangible. Entonces generamos procesos reinteresantes, pero no vemos los tangibles que la gente necesita también. Porque no son seres solo espirituales, son gente, materiales, viven en este mundo, en este plano. Por ejemplo, yo descubrí en una reunión, después que mucha gente que participaba de un proceso, de fondo sentía que compensaba su ingreso que el Estado le estaba dando de Ellas Hacen, por ejemplo, que es un programa de una política pública. Y yo no lo había visto desde ahí. Lo vi con la maestría, cuando hablaban de que todo territorio es inmaterial y material, no solamente inmaterial. ¿Se entiende, ¿no, lo que estoy diciendo? Sí, sí, Digamos, los territorios se construyen, pero requieren recursos humanos, económicos, tecnológicos, etc. Bueno, como para cerrar un poco este planteo, que también le pasó a un amigo del oeste, sin dar nombres, que asumió un espacio de poder, una secretaría, dos direcciones, y el tipo, en vez de darle al peronista que lo llevó al poder uno o dos espacios, gestionó mal el poder y tampoco le dio a los que venían del movimiento esa dirección. Entonces ahí hay una contradicción entre movimiento y partidos, que por ahí sirve Ezequiel, no me sale el nombre, Ezequiel Alanmosky sirve para pensar eso porque vos tenés que poder repartir el poder y los recursos con los colectivos. Que tenés que transferir el poder. Claro. Nosotros descentralizamos. Yo no manejo la plata. Yo se la transfiero a organizaciones, Perfecto. a ONG, a organizaciones de productores. No manejo nada. Perfecto. Nosotros tenemos 10 millones de pesos de subsidio al año. Creo que el año que viene vamos a tener 20. Los 9 lo manejan 25 organizaciones que son fortalecidas por nosotros, que lo que sí acordamos es un modo de trabajo para que cumplir lo que vos estás diciendo, que la persona, el productor, el emprendedor, no solamente reciba la plata, porque no es lo más importante, nosotros justamente no funcionamos ofertando cosas, sino funcionamos a demanda. Si la organización nos pide, trabajamos con ellos. Acordamos la forma de trabajo, que por eso no la quiero hacer largo con el método, pero lo hacemos a ese trabajo con la organización. La organización es la que ejecuta el recurso, porque lo que buscamos es fortalecer las organizaciones libres del pueblo, que decimos los peronistas, digamos, hermoso, de manera tal. Y ahora lo que vos sí tenés razón, lo que nos cuesta horrores a todos, es cómo hacemos para que esas 30 organizaciones, cuando uno se vaya, sigan funcionando, ¿me entendés? Y no necesiten del bueno, Estado. ahí, En todo caso, ahí son las redes. Yo te digo, para decirte algo, yo soy jubilado hace 3 años, cobro de jubilado, tengo la función, Rubén, lo hago no lo por tomes gusto. personal, Rubén, no lo tomes personal. No lo Te tomo, pido pero disculpas. lo digo lo hago por gusto, porque me encanta desarrollar, no tengo ningún sueldo, ningún viático, Bueno, nada. Lo hago voluntariamente al cargo, digamos. Una cosa que es importante es que se institucionalicen, que esas organizaciones, esos movimientos tengan personalidad jurídica y que se profesionalicen. Si no, no le puedo dar plata. Y que trabajen en red. Perfecto. Claro. Maite tenía la palabra y me escribieron en un chat que tenía la palabra ella. Y fijemos, no sé si después de Maite ya cerramos, pero porque yo seguiría, pero dijimos 1 hora y media y ya nos pasamos. Maite. Estás muteada, silenciada. Te muteaste, Maite. Rubén acaba de decir, yo estoy jubilado y lo hago por gusto. En realidad, el principio del dinero
es una parte de la creencia de que la gente no se movería si no recibe dinero. Entonces es un modo de esclavitud moderna. Antes había esclavos, les pegaban unos azotes, unos latigazos para que trabajaran a tope y sin posibilidad de ser libres. Después dijeron, vamos a pagarles, y entonces ellos trabajarán por gusto, tendrán ganas y se esclavizarán libremente. Y de ahí pasamos a lo que acaba de decir Rubén, que es yo trabajo por gusto. Pero no, Rubén, es que todos nosotros, gracias a Silo, hemos entrado en una máquina que desde que entramos al humanismo trabajamos gratis. Debe ser de los pocos del planeta que pueden enorgullecerse de una cosa tan revolucionaria que dentro de unos años lo podremos ver, que estaremos en la historia. O sea, aquellos demostraron que se podía trabajar gratis. Bien, a mí el dinero me sobra, quiero decir, no que me sobre, no me sobra. Pero aceptamos donaciones, Nachito. Socialmente, quiero decir mundialmente, creo que, como el negro lo decía en el documento, me refiero otra vez ahí, cuando decía el dinero es todo. Mirar la primera página del documento, la segunda cuando habla del capital, que dice no hay amistad sin dinero, no hay amor sin dinero, no hay no sé qué sin dinero, el dinero es la religión, es la gran... Bueno, yo es que al negro le vi explicar esto en una reunión que tuvimos 16 personas. Yo no voy a olvidar nunca el documento humanista porque nos lo explicó tan al detalle y con tantos ejemplos y con tanto amor que dije, madre mía, este hombre ama al ser humano profundamente. Pero además es que tiene clarísimo que quiere que nos acordemos del documento humanista, así que por mí no será. Entonces, este decía, claro, si el dinero es todo y el ser humano está siendo esclavito del dinero y está en segundo lugar, vamos a estudiar qué pasa con el dinero. Y yo, lo poquito que estudié en Londres con un señor que se llama Michael Clinton, que algunos le conoceréis, es canadiense, es un tipo que lo tenía súper claro y a mí me lo transmitió y no sé si seré capaz de transmitirlo tan claro como él. Él decía, si yo quiero hacerte a ti un servicio y tú necesitas ese servicio mío, tú y yo ya estamos de acuerdo. Yo quiero hacerte un servicio, tú necesitas ese servicio. Bien, entonces lo que necesitamos es un dinero, una forma de dinero que nos valga simplemente para evaluar el aporte que yo te he hecho a ti y la deuda moral que tú tienes con la comunidad. No conmigo, sino con una comunidad. Porque puede ser que la pagues conmigo o la pagues con otros. Pero ¿qué pasa? Que el dinero es una cosa antigua y mal hecha que en este momento realmente tú y yo no podemos generarlo, no podemos imprimirlo, no podemos tenerlo cuando yo quiero hacer algo por ti y tú necesitas que yo haga algo por ti. Es decir, aparece el dinero como el tercer invitado en la fiesta. O sea, si tú no tienes dinero, yo no voy a hacer nada por ti. Y si a mí no me das dinero, yo no voy a hacer nada por ti. Y entonces estamos atascados porque ¿quién imprime el dinero? El dinero lo imprimen otros, nunca nosotros. Siempre son otros. Entonces estamos desempoderados porque si ellos lo imprimen, ellos lo controlan, ellos lo ponen en circulación, ellos te tienen que emplear y pagar para que tú tengas dinero para poderme pagar a mí el servicio que te voy a hacer, ya estamos empeñados en un tercer invitado que no tendría que existir. Entonces yo aprendí con Michael Clinton a hacer un sistema de intercambio de bienes y servicios que es lo mismo que el trueque comunitario, pero es verdad que escribíamos una especie de directorio y una especie de cheques inventados con una moneda barrial. Yo me acuerdo que teníamos unos papeles de fotocopia que le llamábamos el INU, que era la moneda del barrio donde estábamos.
Y bueno, hicimos un sistema dentro del sistema humanista barrial, que era el sistema de economía. Y es verdad que todos éramos más ricos. No teníamos un duro, pero todos éramos más ricos, porque uno podía aprender a conducir, porque otro le enseñaba, el otro podía bien. El problema era que este Michael Linton estaba empeñadísimo en que se hiciera una red mundial con esto, de manera que un ruso pudiera venir a Londres y yo pudiera ir a Francia, y entonces que esta red tuviera utilidad más allá de tu pequeño barrio o tu pequeña comunidad de 100 personas que están utilizando este sistema. No obstante, mi experiencia de esos tiempos que fueron cortos, quizá 1 año y medio, que utilizamos este sistema, es que todos fuimos más ricos y teníamos el mismo cantidad de libras esterlinas. Y bueno, esto por un lado. Y luego por otro lado deciros que nosotros hemos demostrado al mundo que, que esta rebeldía, esta postura rebelde nuestra de querer hacer cosas gratis en el siloísmo, nosotros no entramos en el negocio. Hay gente que vende talleres, vende autoconocimiento, vende distensión, vende no sé cuántos, vende no sé qué. Nosotros no hemos entrado en el negocio, en el sentido de que lo que hacemos lo hacemos gratis, lo damos. En ese sentido estamos sentando un precedente revolucionario que en algún momento la gente va a entender. Hoy no lo entienden, hoy dicen, buah, si tú haces esto gratis, ¿será que lo tuyo no vale? ¿O será que en el fondo quieres algo de mí? Hay que decirles, no, yo hago esto gratis porque soy un revolucionario anticapitalista, ¿comprendes? Por eso lo hago gratis, porque creo en lo que hago, no porque sea una puta mierda lo mío y lo que te vende el de al lado por 100 euros es mejor. No, lo mío puede ser mejor, pero es que yo soy un revolucionario y te lo voy a dar gratis por rebeldía contra el sistema capitalista. Entonces, bueno, no me extiendo más. Creo que en algún momento tendremos que lograr generar fórmulas para que las poblaciones descentralizadamente puedan también hacer trabajos y apuntarse lo que han hecho. Yo hace poco me imaginaba, y ya con esto termino, que hubiera un ayuntamiento en mi barrio, que fuéramos allí a decir, hola, buenos días. Bueno, fuéramos allí o escribiéramos por el ordenador, pero para que me entendáis, que fuéramos allí y dijéramos, hola, que estuve limpiando el bosque un día, apúntenme. Muy bien, este señor ha limpiado el bosque un día, fenómeno. Ya tiene usted derecho a comida, a casa, no sé qué. Vale, llega otro, ¿no? Oye, que estaba limpiando una anciana que tenía la casa muy mal y le está echando, muy bien, pum, pum, anotado, tiene usted derecho a comida 1 semana. El otro, o sea, que la gente pudiera generar su trabajo y que hubiera un servicio, ayuntamiento o un servicio que fuera de algún modo reconociendo esas cosas que la gente, esos trabajos que la gente se va autodando. O sea, yo me autoempleo a limpiar el bosque de mi ciudad, o yo me autoempleo a, no sé qué, a reparar una cosa en la calle que se ha roto, y ya con eso me da derecho a X cosas. O sea, yo estoy muy empeñada en que salgamos del dinero como esta fórmula del dinero que lo imprimen otros, si me entendéis. Te Que ya entiendo no es ni que perfectamente. impriman, se entiende, ¿no? Es más, te entiendo perfectamente y existe acá en Argentina, por ejemplo, moneda par y otras monedas sociales. En Europa es muy común, digamos, hay más de 17 monedas sociales o alternativas que tienen diferentes formas. Por ejemplo, algunas usan un bono, un papelito, en el momento de la feria generan los bonos, se compra y después el mismo día se cierra y se queman todos los papelitos. O sea que no es que alguien pueda acumular. O sea, el dinero como bien para el intercambio y no para generar la acumulación, que es el problema que se tiene con el dinero. Digamos, que esa lógica se ganó en la subjetividad y dañó la subjetividad de las personas, pero es muy largo para desarrollar, vamos a sintetizarlo. Existe la moneda C1, por ejemplo, que está creo basado en el mismo autor que vos estás nombrando, que es una moneda virtual, que hay un grupo de Telegram y que ya está llegando a Iberoamérica. ¿Sí? Yo participé de una reunión internacional hace, no sé, un mes, y desde el Observatorio en Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Loma de Zamora estamos lanzando un nodo moneda par también, que es una moneda que genera un mercado solidario con una lógica solidaria
que va a ser presencial y virtual, que tiene que ver con todo lo que vos estás planteando, ¿sí? O sea, ahora, es muy largo para desarrollar en este encuentro, pero la síntesis es que adhiero 100%, el Dios dinero no tiene que estar allá afuera, tiene que estar en nuestros corazones, nosotros somos los que tenemos que producir el Dios dinero, tiene que estar en manos de la gente, y nosotros podemos generar circulante. En Argentina las leyes permiten generar bancos nuevos, digamos, y la figura que, por ejemplo, en Argentina sirve para poder generar este tipo de servicios son las mutuales, para el tema jurídico, ¿no? Y Moneda Par está por armar una mutual para este tema. Y más allá de eso, los trueques en la era de Macri, que empezó a haber mucha pobreza acá en Argentina, volvieron a renacer los trueques, y hay un montón de trueques en un montón de lugares, y hay una hibridación virtual con los Facebook y con la presencialidad, donde en los Facebook intercambian los productos, se chatean por WhatsApp, por Facebook, y después se encuentran físicamente en la feria. La pandemia cortó eso, y la gente se encuentra en las esquinas, en diferentes lugares, pero hacen intercambio de mercadería por alimento, y no usan moneda porque el cierre acá de lo que fue lo que fueron los, ay, no me sale la palabra, pero nosotros tuvimos trueque, tuvimos las monedas, ¿cómo se llaman las monedas? Alguien dígalo rápido. Esas monedas, cuando estaba terminando el proceso, hubo un momento de especulación. ¿Cómo? ¿Las criptomonedas? No. No. No, Monedas sociales. En sí, el monedas 2000, sociales. en el Sistemas Patacón, LED. ¿cómo era Patacón? No, el Patacón lo hizo el Ah, Estado. No, Lo que los usaban distintos los bonos. truequistas, los bonos del trueque, no sé, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero ahora va a Se venir llama... En Argentina tiene un nombre específico, pero bueno, era un papelito que generaba el nodo, la feria del trueque que generaba su intercambio. Pero ¿qué pasó? Después Créditos, los créditos, sí. Al finalizar ahí, ¿cómo anda Raquel? Qué lindo verte. total. Cuando finalizaba el proceso, empezaron a especular algunos nodos y empezaron a vender con dinero, o sea, compraban con dinero, entonces inyectaban recursos, entonces empezaron a generar una inflación, entonces se desbarrancó el trueque, y en la cultura argentina quedó grabado las dos cosas, quedó grabado que podemos generar intercambios por fuera de la lógica mercantil pura y sin dinero, y quedó grabado como el rechazo a esa moneda alternativa. O sea, las dos cosas quedan grabadas en nuestra cultura, ¿no? Le cuento a Maite, que por ahí no conoce, y si Raquel querés compartir un poco, porque vos participaste de muchos trueques, porque así, digo, me gustaría escucharte. Estaba escuchando, muy interesante lo que están diciendo. Distintas aristas. No sé qué es, vine para escuchar, pero no sé qué es lo que crees que te comenté sobre el tema de la experiencia de las redes de trueque en Una Argentina. síntesis de la red del trueque y el final como el debacle. ¿Y cómo se llamaba la moneda? Porque yo no me acuerdo, el papelito. Crédito. La unidad crédito. Fue un desarrollo muy interesante, comenzó suave, tenue, allá por los 1995, y luego cuando vino, estaba en formación, se estaban formando, había bastante capacitación, se armaban en espacios en donde había alguien que coordinaba y gente que también con la gente dentro de la coordinación que hacían el tema de la recepción y administración, ¿no? Dependía de cada lugar, más o menos. Y luego, cuando vino la debacle del 2001, fue tanta la gente, o sea, fue tremendo en Argentina, entonces fue tanta la gente que se volcaba a esos espacios, que sin duda creció de una forma descomunal, pero a la vez se desorganizó muchísimo. Y bueno, empezaron a entrar muchísimos actores después en el 2002, como para esto que vos hablabas, ¿no? Esto de generar, de ver las tensiones y generar, a ver quién se quedaba con el poder, ¿no? Se terminó viendo al crédito como peso, lo que hacía que se intercambiaran cosas muy fuertes. En toda la Argentina vos podías salir de vacaciones teniendo créditos. Compras autos, terrenos, electrodomésticos. Recuerdo que hicimos un arreglo con el Banco Nación, que había cambiado sus computadoras, e ingresamos a la red global de trueque un montón de computadoras en ese cambio que ellos hicieron, y nosotros hicimos un intercambio con el Banco Nación de la República Argentina para que fueran personas, porque esto era tremendo en todos lados, ¿no? Entonces habían personas que entregaban su servicio, distintos servicios, desde un electricista, de muchísimos servicios, y a cambio
recibimos, ellos no usaban el crédito, ¿no? Pero a cambio recibimos las computadoras que las ingresamos, pero eran muchísimas, las ingresamos en la red de Trueque y la gente meses antes sin tener para comer, de repente no solo comían, se vestían, paseaban, sino que tenían sus primeras computadoras, que era algo inalcanzable. Y en esa lógica era ver cómo el dinero, después salió, que no me acuerdo si fue en el 99, por ahí, o en el 2000, había un programa social que se llamaba Plan Jefes y Jefas, que se le otorgaba un valor a las familias que no tenían trabajo, y entonces la lógica nuestra era, bueno, me acuerdo que era 150 el valor, ¿no? Y la lógica era, bueno, 50 que quede para todas aquellas cosas que se necesitaban hacer con dinero, viajar, pagar la luz, comprar el gas, materia prima, y el 100, invertirlo todo en la red. Y lo hacían. Y lo hacían. Entonces, con esos 100 compraban las materias primas, porque hoy por hoy te preguntan, ¿y con qué hago la tela si yo quiero hacer sábanas? No, bueno, la lógica era esa, la gente se enganchó muchísimo, se sentía feliz. Pero bueno, después sucedieron otras cosas, y eso era muy fuerte. Más de 7 millones de personas en la Argentina participaban de la red de Trueque, y no fue bien visto por los partidos políticos, así que aparecieron Los bonos patacones. falsificados. No, los patacones eran, porque las provincias tenían monedas virtuales también en ese momento, porque no tenían dinero circulante y no podían pagar con la moneda del país. Entonces habían varias, inclusive en provincia de Buenos Aires, pero el éxito que tenía el crédito, digamos, iba mucho más allá de lo demás, porque no tenía un patrón. Y eso era muy fuerte, los patrones eran cada uno de nosotros. Se hacían talleres de capacitación, miles de talleres, miles, para que la gente pudiera emprender, ver cómo podía hacer y cómo producir. Bueno, después cuando salieron las falsificaciones, imagínate lo que era, inundado de billetitos, todos los clubes de trueque, que se llamaban así, las unidades que funcionaban en los lugares más insólitos de cada barrio, y hasta en los lugares que uno no podía creer, porque eran barrios, entre comillas, que tenían una capacidad de monetaria mucho más alta, pero que en ese momento parece que todo el mundo se había igualado. Frenamos, y con orgullo, y lo sabemos, frenamos una guerra civil en Argentina. Esas son cosas que no se dicen y que no se hablan, y las pudimos frenar desde la red global de Trueque, y todas las otras redes, porque habían varias. Habían empezado los saqueos, dejaron de saquear, porque la gente no quiere ir a saquear, la gente no quiere hacer eso. Lo que pasa es que tenían una necesidad tan tremenda, porque no tenían nada para comer ni de dónde sacar, y les agarraba una desesperación que, bueno, arrancaba uno y allá iban todos atrás, ¿no? Ya no lo necesitaban, porque aquellas computadoras o aquellos, me acuerdo, televisores que sacaban de cuando asaltaban los supermercados, ellos ya no tenían que asaltar, no estaban en ese lugar de delincuencia, podían producir y podían llevárselo. Fue maravilloso. Y bueno, había que cortarlo, porque si no, el poder pasaba para otro lado, que de hecho estaba en otro lado. Y se rompió así con lo que vos describiste hace un rato, muy hábilmente, como se rompen muchas de los comienzos de las revoluciones interesantes y buenas, se rompen, se tratan de destruir, y lo hicieron. Y por eso estoy de acuerdo con tu segundo alegato, que en realidad tenemos que trabajar mucho para una reconstrucción individual de cada uno, para darnos cuenta que podemos, que no tenemos que estar pensando en el dinero como algo para alcanzar o para tirar o para olvidar. No, es una parte más que está en este mundo para que nosotros nos sirvamos de él. Y cuando nos demos cuenta de eso, entonces vamos a poder hacer una verdadera revolución. Gracias. Bueno, gracias, Raquel. Gente linda, son las 8:02. Yo no quiero censurar a nadie, yo quisiera, además, tener otro momento, otra oportunidad, otra charla, digamos, y quizás combinar como exposiciones temáticas o algo por el estilo, porque, bueno, saben que hay que cumplir con los tiempos que acordamos, digamos, si no
es un maltrato para los que no pueden estar más tiempo y quisieran, ¿no? Pero bueno, también soy partidario que momentos como estos son como medio únicos y quiero que decidamos qué hacemos. Si seguimos, ahí levantó la mano Beatriz, un ratito más, si cortamos, si... Yo por mí seguimos un ratito más, pero el que tenga que irse, que se vaya sin ningún problema. Sin sentirse mal. Beatriz Sí, no. levantó la mano. ¿Quiere tomar la palabra? Perdón. Dijo perdón, entonces le bajó la mano. Yo dije, bueno. Yo a Raquel le preguntaría que, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que le haría? Dos preguntas? Primero, si notó que la gente se implicaba, era responsable, trabajaba en esa red. Y la segunda, si exactamente cómo hicieron para romper eso. ¿Qué fue lo que...? ¿Cómo hicieron para La romper? gente, sí, para romper la red, ¿no? ¿Eso es la Sí, pregunta? sí. Ah. Bueno, la primera es si la gente se implicaba mucho porque a la gente le encanta producir lo que necesita. Recobran y suben en la dignidad de una forma increíble y lo pude ver. Aprendí tanto en la red global de Trueque con toda la gente. Tenían siempre cuando se le mostraba alguna opción, que habían muchas, dentro de lo que decíamos era, hacé lo que te gusta. No, pero no me va a dar, vos hacé lo que te gusta. Y de ahí en más bajamos las capacitaciones. Teníamos mucha gente, muchos técnicos que venían y daban sus capacitaciones de lo que te imagines, qué sé yo, grabado. Una cosa que hacíamos que todos tuvieran, porque por supuesto que desde el gobierno nos exigían un poco de orden, era el curso de manipulación de alimentos para todo el mundo. Y lo pedíamos y lo bajábamos, entonces muchos decían, no, pero yo soy carpintero, no importa, pero como estamos todos metidos dentro de un club, en algún momento vas a tocar el alimento, porque lo agarrás y lo llevas a tu casa. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos haciendo. Bien, así que todo el mundo a hacer el curso de manipulación de alimentos y entre ellos mismos se capacitaban también. Pero sí, la gente con muchísimas ganas de hacer felices, de poder llevarse su propio sustento por lo que hacían. Esa es la primera. Y la segunda, ¿por qué? ¿Cómo se rompió? Bueno, la fuerza, digamos, de los... Sí, salud comunitaria, como dice Beatriz. La fuerza de los poderes de los partidos políticos que estaban enojadísimos, porque una cuestión que habíamos también, que llegamos, que no lo dije, que es muy importante, habíamos llegado a un acuerdo dentro de los clubes de trueque de no hablar, en muchos de ellos, por ahí en algunos se haría, de no hablar de política, de no hablar de religión y de no hablar de fútbol. Porque eso generaba un montón de contratiempos y discusiones. Que nosotros ahí estábamos para hacer otra cosa, para hacer una reproducción social a través de una economía nuestra. Y sí, sin duda que lo hacían. Y sí, ahí escribe que Eloísa estuvo en ese impulso primero, y también estuvo Rubén Ravera y Carlos, y eran 4 los que arrancaron. Pero no importa. El tema es que el éxito de esto lo tuvo la gente. El éxito de esto es porque la gente les quedó eso adentro, y cuando se rompe esto, que lo hicieron de muchas formas. Una de las formas fue empezar a meter lo que acá llamamos, no sé cómo le dicen en España, los punteros políticos, ¿no? Los metían en el trueque, no sé cómo se dice, vos, Damián, por ahí me puedes traducir, pero... Pingüinos se dicen aquí, me parece, pingüinos. ¿Será lo mismo? Acá si decís pingüino, varios Es te van otra a cosa. retar y te van a enojar con Es vos, otra chabón, cosa. Maite. Claro. Ah, Bueno, Porque no los importa, pingüinos no son importa. A ver, justo una generación que generó algunos cambios positivos en la cultura política de la Argentina bueno, en los perdón, últimos aquí años. en no España importa, no importa. creo que le llamamos No los importa. pingüinos, pero vamos, igual me equivoco, perdonad. No, Bueno, pero igual- se entiende, se sí, entiende lo que que es. metieron Entonces, espías, quieres decir, metieron infiltrados, ¿sí? claro, Infiltrados. específicos de determinados lugares.
Y a la vez cuando se genera, hay una causa judicial, que anda a saber cuándo sale eso, porque nosotros encontramos cuál fue la máquina que precisamente estaba, y lo voy a decir, en la casa de la provincia de Buenos Aires, la máquina que falsificó los créditos. Exacto, muy buena máquina, muy buen Qué papel. fuerte, ¿eh? Hicimos uno nuevo, sí, bueno, lo digo porque igual está en la causa, así que que vayan y que se fijen. Dormida, ¿no? Como muchas causas. Y el tema es que tomaban esos valores, venían estos pingüinos españoles, y los punteros vendrían a ser argentinos, ingresaban con maletitas llenas de esos bonos, en donde, imagínate, ustedes ya saben eso que causa, ¿no? Empezó el descrédito, empezó el no poder funcionar bien, empezaron entonces a hablar, no, porque nosotros tenemos otra forma, podemos hacer otra cosa, bueno, y empezaron a romperlo, y se empezó a entregar esto que decían, ¿no? Volver a la gente a que empiece a que siga pensando solo en aquel dinero que lo produce otro, para generar una estabilidad económica en su vida. Y deteriorar bastante la imagen de lo que tenía que ver con el trueque, con gente muerta de hambre, que se pelean por la comida, bueno, un montón de cosas, que tuvo mucho que ver el sistema de comunicación hegemónico que hay en la Argentina. Entonces todo eso se confabuló para romper. Y lo rompieron. Pero, Damián, y esto es lo que sé y lo tengo en mi corazón, pero, que después de toda la frase, el pero es lo más importante, la gente lleva el intercambio y el trueque dentro de su corazón, dentro de su sabiduría y dentro de su lógica, que sabe que se puede. Entonces, si encontramos una herramienta, que puede ser que la encontremos, para volver a estabilizar y dar seguridad, yo estoy convencida de que, no sé si 7 millones, pero que podemos hacer un cambio de mentalidad, no tanto para llevar y oponernos a alguien, sino para sumar, para vivir en ese mercado tradicional más ese otro mercado. Yo creo que lo podemos hacer. Pero bueno, no sé si contesté tu pregunta. Sí, perfectamente. Yo te pregunté esto porque en el caso nuestro, en Londres, también, también se dispersó la historia. Estuvimos un año y medio, 2, y se dispersó. Ustedes piensen que, digamos, son muy organizados, muy, o sea, muy compañeros entre ellos, lo que manejan el todo social, un grupo de empresarios y políticos que manejan todo, y obvio que tienen estrategias, o sea, tienen los medios de comunicación, tienen, o sea, el banco, el dinero, o sea, ellos son lo que regulan eso, o sea, fíjate cómo cada vez que asumen el poder, las deudas las paga el pueblo, y ellos se liberan de las deudas, o cada vez que pueden, generan posibilidades de sacar los dólares a paraísos fiscales, ¿no? Digo, seamos un poco coherentes con esto de entender que cualquier situación de posibilidad de sacarle lo que ellos sienten que es su ganancia, que es el poder que da el dinero, lo tienen ellos. Es loco eso. Leo levantó la mano, Beatriz. Yo veo una cuestión de que, o sea, tengo dos opciones. Hacemos estas 3 intervenciones y cerramos, o hacemos esas 3 intervenciones y yo me voy, los dejo a ustedes, pero en buenas manos, digamos, sigue grabando, porque acá me están llamando mi familia. y no tengo ningún problema, me encantaría seguir, yo les juro que podría estar las 3 de la mañana con estos intercambios, y que cada opinión y cada planteo me mueve todo el ser y todo el espíritu, pero estoy en esas condiciones reales en este plano. Leo. Bueno, Damián, no te preocupes. Mirá, somos charlatanes los humanistas, ¿viste? Nosotros organizamos la reunión de renta básica hace un rato, yo salí de esa entremesa, íbamos a estar 1 hora y media, estuvimos 2 horas y media. Siempre es así, nos gusta conversar. No, quería saber un poco tu posición respecto al tema de la renta básica universal vinculada a una cuestión. El negro siempre habló, digámoslo así, fácil que trabajen las máquinas, ¿verdad? Es decir, el proceso va en una dirección, la automatización, la robotización, va dejando al margen la actividad humana del sector productivo, y no solamente de la producción de cosas, sino de muchos servicios que se van automatizando. Es decir, va quedando al margen el ser humano de la actividad
productiva y de muchos servicios. Ese proceso se va dando y no va a ir para atrás. No es que alguien va a decir, bueno, detengamos la tecnología, detengamos la robotización, hasta acá llegamos. No, esto va a seguir y la tendencia marca que paulatinamente en algún momento va a quedar totalmente desplazado el ser humano. Ya está pasando en muchos sectores, automotrices, alimenticios, bueno, donde ya la actividad humana es muy poquita. Entonces, teniendo en cuenta esto, por un lado. Por otro lado, los humanistas que defendemos la renta básica universal, estamos obligados a aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de renta básica universal. Estamos hablando, por ahí todos ustedes lo saben, pero bueno, ¿cuál es la aclaración? Hablamos de un ingreso monetario que da el Estado mensualmente a toda la población sobre el umbral de la pobreza. Claro, porque muchos dicen, eso es una utopía. Bueno, yo digo, utopía es el pleno empleo. Olvídate del pleno empleo, olvídate, no hay ninguna posibilidad a dónde va el mundo. Entonces, ¿cuál es tu posición respecto a la renta básica? Dado que para nosotros la tenemos clarísima que es la solución en este momento histórico. Personalmente creo que la renta básica va a posibilitar el desarrollo de todas estas economías, al tener más tiempo libre para poder llevar adelante muchas actividades. ¿Cuál es tu planteo o tu posición con la renta básica universal en este momento histórico? Me encanta, ahora me voy a ganar los enemigos de la renta básica universal, me voy a ganar. No, chiste. No, yo te cuento lo que pienso. Adhiero a todo lo que dijiste. Incluso adhiero a que existe una renta básica universal, porque muchos políticos lo tienen, muchos trabajadores del Estado lo tienen una renta básica universal. O sea, lo único que no lo dicen. Son parte de una casta de la cúpula social de su pueblo, de su ciudad, de su barrio, de donde están y viven a costilla del Estado. Entonces ellos tienen una renta básica. Y fíjate que los primeros que se oponen son ellos, los que ya lo tienen, porque no lo van a echar de sus puestos laborales a estos amigos, ¿no? Digamos, ahí hay un tema de la política, de politizar. Yo lo que creo que lo charlé en los inicios, cuando empezó a hacer el movimiento acá de la renta básica universal humanista, que lo vuelvo a decir hoy, pero obviamente eso ha evolucionado un montón, que no nos olvidemos que las políticas públicas también son procesos de colectivos, de movimientos sociales y de participación de movimientos sociales. Después del 2003, un montón de esos emergentes sociales, de un montón de luchas distintas, asumieron roles en el Estado y son funcionarios públicos y son parte del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se comete el error de decir no necesitaríamos un salario, no necesitaríamos un ella SAS, una Argentina Trabaja, no necesitaríamos esas políticas públicas. Ese es un error en comunicación que comete la renta básica universal desde mi punto de vista cuando comunica esta intencionalidad de que todos recibamos una renta básica universal. Porque justamente hay colectivos enteros que militan esas políticas públicas y son decisorios. Para mí, el tema de la conciencia de política y la conciencia económica y la conciencia de ser militantes de las transformaciones. Porque hay una creencia como que no existe el Estado, o como que el Estado existe para sacarle el recurso, pero el Estado deberíamos ir por una construcción de democracia real, participativa y directa dentro de esa idea de renta básica, sumarle eso, porque tarde o temprano se va a caer. ¿Por qué se va a caer? Porque esto está en el 1816, hay una experiencia que Karl Polanyi la plantea, que después les acerco el mismo material para que todos lo lean, que ponían el precio de la gente, digamos, ponían un salario para todos, universal, al valor del pan, ¿sí? ¿Qué pasa? Te suben el valor del pan y ya está, te cagaron. Bueno, esos problemas son políticos. Y si no se entiende cómo funciona el mercado y cómo funciona la política, que están totalmente hibridados, cometemos el error, lo que pasó con los tarifaces, para hacerlo más fácil y más directo y perceptual, ¿no? ¿Cuánta gente se endeudó o no pudo pagar las tarifas? Le sacaron la acumulación de base social que generó el kirchnerismo con todos los programas sociales y todas las políticas públicas, se la chuparon a través de los impuestos, porque vos sin luz y sin agua no podés vivir. Entonces, así te chupan la energía, así te chupan el plus. Le damos el tema del plus, metemos el tema del plus para poder analizar esto, ¿no? De cómo las personas con menos plus son las más fáciles de dominar y manipular. Yo estoy súper a favor de la renta básica universal. Creo que debe existir, pero necesitamos, lo mismo lo dije el otro día en otra charla, necesitamos decisión política y conciencia ciudadana que lo sostenga. Si no está la conciencia ciudadana, la decisión política sola no alcanza. Y si no está la conciencia ciudadana... Se te fue el sonido. No se ha oído Sí, lo que igual. necesitamos. ¿Qué Sí, necesitamos? totalmente de acuerdo. Conciencia ciudadana digamos, y decisión política. Para generar sí, conciencia claro. ciudadana necesita difundir mucho la idea
y dialogar con otros Sí. actores en convergencia. Digamos, y es una muy buena propuesta y yo adhiero que exista, no es que no quiero. Lo que yo veo como problema es que cuando vos planteás qué va a pasar con la fuerza de trabajo, con el mercado, etcétera, que son cosas que existen, más allá que sea una abstracción, existe. Digamos, fíjate lo que pasó con el Ellas Hacen. La clase media la expulsó. O sea, las pibas, las mujeres, perdón, recibieron un ingreso mensual. Las mujeres que tenían 3 hijos o más, o víctimas de violencia de género, o con un hijo con discapacidad, recibieron un ingreso que era igual a un salario, ¿no? Estas mujeres, ya cuando iban a trabajar, no querían estar en blanco. Entonces, en las capitales, querían trabajar en negro. Los empleados, o sea, la clase media, los profesionales, no querían tener gente en negro, porque en cualquier momento era un problema, en cualquier momento tenía que pagar fortuna. Y la negrita, Villerita, te pedía más plata, no te pedía la misma plata. Y claro, si ella podía quedarse en su casa y ganar lo mismo. ¿Se entiende? O sea, mira cómo le cambia el valor del precio del trabajo. Perfectamente, Damián, un segundo nomás te digo, nosotros los que venimos luchando por este derecho, trabajando en todos los ámbitos, te imaginás que lo que estás diciendo vos es con lo que tenemos que escuchar todo el tiempo. Tengo una respuesta para cada cosa de las que estás diciendo, va a exceder, vamos a aburrir a todo el mundo. Lo entiendo perfectamente, vos decís que se va a licuar el dinero, porque claro, si no hay control de precios, te subo los precios y la renta cae, bueno. Es decir, son todos temas muy básicos para nosotros. No solo eso, sino que insisto, la conciencia ciudadana que se necesita. O sea, hay que tocar más la conciencia. Para lograr tocar la conciencia ciudadana tenés que tocar varios puntos. Y uno es no tocarle lo ya ganado a la gente. O sea, uno de los errores que yo veo en el planteo de la renta básica universal, no se necesitarían otros programas y otros planes. Ahí estás en el horno, porque ahí en realidad es lo mismo que pasa con la propiedad privada. Nadie quiere perder lo que ya tiene. ¿Se entiende? Digamos? Y ahí hay un error en la forma de comunicar. Hay muchas cosas que fuiste diciendo, no quiero aburrir a todo. Ahí estás hablando de los subsidios, vos estás hablando de subsidios condicionados, focalizados a un sector de la sociedad, que mucha gente, claro, al dejar de percibir o sea, lo pone en lo que se llama en la economía la trampa de la pobreza. Uno tiene que elegir entre el plan social o el subsidio, porque si no pierde el beneficio de aquella persona que trabaja sin un empleo, digamos, en blanco. Al perder el beneficio, la gente queda obligada y arrojada a la precariedad a trabajar en el mercado informal, porque lo ponen esa es la, digamos, la mayor crítica que le hacemos a los subsidios nosotros. Además, la renta básica siempre está sobre el umbral de la pobreza, y nunca un subsidio está sobre el umbral de la pobreza. Es una ayuda, una parte. O sea que lo mejora el sistema. Pero ojo que estoy a favor, no dije que no estoy a favor, estoy a favor. Qué buenos, pero qué buenos temas. No sé si está bueno que eso lo desarrollen más, pero por ahí para otro encuentro me parece que sería súper interesante. Leonardo, pasá tu contacto ahí en el chat para que Raquel te haga una entrevista en la radio para hablar con camioneras. Bueno, más abajo me das. Sí, oiga, que yo no soy, ¿cómo se llama? ¿Victoria? ¿De España? ¿Cómo se llama? Maite. Maite, que hace todo gratis, ¿eh? Te va a gustar el tema de la renta básica universal, Raquel. Sí, lo que quería comentar es que muchas de las cosas que se están comentando acá, y que bueno, y cómo hacemos, y qué no hacemos, y cómo viene por acá y por allá, siempre se está pensando desde el lugar de que otro nos genere el dinero y nos dé y lo organice. La verdadera revolución la vamos a empezar a hacer cuando nos demos cuenta que somos nosotros mismos los que generamos nuestras, no le quiero decir del dinero, cubrir las necesidades que podemos tener. Nosotros, entre nosotras, y en esta organización que luego de entendernos individualmente y saber bien a dónde vamos y qué queremos, después juntarnos y hacerlo en grupo. Pero si seguimos pensando, bueno, la renta, lo que sea, podemos analizar 1000 cosas, pero de última, ¿quién otorga la renta? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Cuáles son los vínculos en donde sube, baja, te doy, no te doy, ahora sí, no llegó, no había plata, ahora hay? No, tema de financiación, hablando del basta. concepto. Financiación es otro tema. No, estoy hablando de lo tangible, no estoy hablando del concepto, si me decís a mí. Estoy hablando de lo real. De que realmente nosotros podemos... ¿Cómo? Después... Preguntaste de dónde sale el dinero para la renta, dijiste. Y se sabe de dónde viene el dinero. No se sabe quién lo hace, pero... No, digamos,
Cerro por Vamos, Lejado. ya estamos cansados, estamos como en discusión, no en intercambio. Mira, No, no, Conviene cerrar, porque yo si quería empezamos en decir una discusión, cosa, nos vamos a ir por todos favor, peleados, vamos a ir con un dejadme registro decir una feo. cosa que no voy a discutir. No, amigo. ¿Puedo no, decir una cosa? intercambio. Ay, espera Sí, que Maite, no. te escuchamos, Vale. Sí, Maite. Maite. No oía, disculpar, se me fue el micro. Te A ver, escuchamos. sí, cuando estaba hablando Raquel de lo que fracasó en lo del multitrueque ese global, ha dicho, y claro, y entonces no sé, y falsificaron boletos y todo el rollo. Claro, yo es que llegué a la conclusión de que esto al final desembocaría en un no necesidad del dinero absolutamente para nada. Y yo esto en una muy pequeña escala lo veo cuando hacemos comidas en los parques, cuando nos juntamos y vamos a comer. Y entonces es como que todo el mundo saca comida y al final hay una cantidad de comida que te puedes morir. Y todo el mundo comparte, y todo el mundo dice, te he traído esto, pues yo he traído esto, coger. Y al final sales con una riqueza. Mira, yo me acuerdo en Navidad, en Parque Toledo siempre hacemos una fiesta de Navidad, ¿no? Y bueno, llevamos cada uno algo de comer y lo ponemos todo en un buffet. Es que te inflas a comer, o sea, allí va alguien que no tiene nada, no tiene dinero y no aporta nada y sale gordito, porque es increíble. Entonces, Claro, es como de claro. nuevo, estamos creando efectos de demostración de que realmente el dinero está de más, está de más. O sea, va a llegar un punto en que es que nos va a estorbar. El dinero Luego, especulativo, perdón, el dinero especulativo, el cualquier tipo dinero de que te lo dinero. trae desde afuera, yo creo que se necesita una unidad de medida para el intercambio, porque si no tenés que portar 12 gallinas, ¿no? ¿Se entiende, no? Digo, las No hace tecnologías, falta, tú das digamos, a la gente lo que necesita y lo que tienes. sí, Y ya está, y así el se tema es regula que, todo. el tema es que Se hace más lento, claro. Se hace más lento. claro, y ya tenemos yo sugiero que tratemos de estudiar un poco lo que quieran, el tema de las criptomonedas y el capital que genera para las monedas comunales, las monedas sociales, ¿no? Porque una comunidad organiza su propia moneda. O sea, eso te rompe la cabeza. Es lo que está planteando por ahí Raquel y es lo que está planteando ahí la compañera que dice prosumidor. O sea, en realidad nosotros tenemos una capacidad de generación de riqueza, de valor, digamos que lamentablemente por el supuesto mercado y el monopolio que generan unos grupos de empresas y después te hacen creer que vos sos culpable de no poder competir, pero en realidad la forma de competir es desviviéndote solo por trabajar. Entonces, se puede generar nuevos mercados solidarios. Hay colegios, se va a enojar conmigo, me va a poner un 1, porque no creen en los mercados solidarios, pero yo creo en los mercados solidarios porque lo viví, digamos, que es mercados donde vos comprás lo que necesitas y ofrecés lo que tenés para ofrecer. ¿no? Y eso existe, son las monedas comunales, la moneda par es una, hay otras, y esas monedas virtuales que si quieren en el mismo mail que le mando el Power, le mando el link al Telegram de esa moneda que está llegando a Iberoamérica, a habla hispana, y el que quiere se suma e investiga, porque ahí están todos los videos. Está buenísimo. Damián, quiero agregarle algo a Maite en esto que decía, ¿no? Que tengan, a todos, tengan en cuenta que cuando este mercado había crecido tanto, estaba Dualde de presidente como interino, bueno, fue un caos político. Voy a pausar para que no te vayan a buscar. No pause, vos, que no te vayan a buscar, yo no sé qué es eso. Además no me interesa, ¿sabés qué? Yo iba por otro lado. Estaba Dualde y Dualde recibe, o sea, cuando se genera este mercado tan grande, no le gustó a los que trafican el dinero. Por eso te digo, no me importa lo que trafica Dualde, es una hormiguita. Los que trafican realmente el dinero, no les gustó. Ahí cae el Fondo Monetario Internacional con millones de dólares para que rompan estos, ahí voy, y perdonen, estos pelotudos hijos de mil que estaban creando un mercado alternativo y no les estaban consumiendo lo que ellos querían. Así que acá está, la plata, tomen, saquen el corralito, no hay problema, pónganse acá, vayan allá, 50 yates, 200 no sé qué, pero rompan a estos inservibles que los necesitamos de esclavos. Bueno, y allí fue la masa, después. Pero quiero que entiendan eso,
¿Por qué había tanto interés? ¿Por qué hubo tanto dinero puesto en ese momento para romper esto? Porque era tremendo si se extendía al mundo. Es más, estábamos ya en Uruguay, en Colombia y en Francia. Los mercados en Francia de arte, que no podían comercializar sus pinturas y su arte, llegó, si lo investigan lo van a encontrar, llegó el crédito y ellos con la red global del trueque y el crédito empezaron a funcionar y siguieron funcionando mucho tiempo, no sé ahora en qué estado está. Pero el tema es que esto era tremendo, este pulpito se empieza a estirar por todos lados, hay que sacarlo. Bueno, como dijiste, tienen otras fuerzas y lo importante, ¿saben qué es? Cambiar desde adentro, cambiar individualmente, pensarlo individualmente, porque si no nos van a volver a ganar. No importa la cantidad de criptomonedas que hayan, nos van a volver a ganar. Sí, yo me voy a despedir, les pido disculpas, pero Y yo soy el que está a cargo de las tareas del cuidado, digamos, pero ustedes pueden seguir, yo puedo salir, digamos, para apagar la cámara y siguen ustedes. En otro momento. Y si no, mando un cuestionario para un posible siguiente encuentro y lo llenamos y vemos qué fecha, día, horario y hacemos otro encuentro. Eso podría ser. Y manda eso que has dicho de la moneda iberoamericana, has dicho vas a mandar un vínculo, no te olvides de eso. También. No me olvido, y si me olvido me lo hacen saber en la calle, Vale, como dijo Alberto. muchísimas gracias. Bueno, te está escribiendo todo. Un gusto. Un gusto, Gracias por esperamos todo la el tiempo. comunicación por email, ¿vale? Dale. Sobre monedas sociales y otros temas que se han abierto, súper interesantes. Y profundizar en la experiencia de Argentina. El mail lo mando para todos, así todos ven los Vale. mails de todos, ¿sí? Digamos, no en privado. Sí. No. Esta Por mí asamblea no hay autorizó, problema. listo. Nos vemos. Perfecto. Si no se opone nadie, bueno, buenas noches. Nos estamos Bueno, viendo. buenas Buen noches. descanso. Buenas Gracias, noches a Leo. todos. Un gusto Muchas discutir gracias. contigo. Espero que pronto charlemos. Gracias a ustedes.